mensaje, el mensaje de hoy se llama No dejes tu primer amor. Cuando puse este título me acordé del salmista Roberto Jordán. ¿Usted se acuerda de él? ¿Sí se acuerda de ese salmista? ¿Cómo iba ese salmo? ¿No se acuerda, ¿verdad? Amor de mi amor. Ándele, así va ese salmo. Sí. Es que siempre hay alguien que se sabe los salmos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué me acordé del salmista de Roberto Jordán? Porque nos habla en ese salmo de ese primer amor. Entonces, el título del día de hoy es No dejes tu primer amor. Y vamos a la escritura, Apocalipsis capítulo 2. También con esto usted se va a dar cuenta que Apocalipsis no es de dar miedo. Apocalipsis es revelación, es una profecía. Inclusive si usted revisa el libro de Apocalipsis en una Biblia en inglés, se va a dar cuenta que en lugar de Apocalipsis se llama Revelaciones. Es algo que nos está revelando, que nos está mostrando Dios. Apocalipsis 2 y vamos a partir del versículo 1 y dice: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor en mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4, aquí se pone interesante. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo traes enseñanza, revelación. Permite, Señor, que esta enseñanza quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros miembros, que podamos llevarla a la práctica, que podamos ser hacedores de tu palabra. Y ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y esta carta está dirigida a esa iglesia en Éfeso. En el griego, Éfeso significa deseable. Y Éfeso, déjeme le platico que en los tiempos en que se escribe esta carta, en los tiempos de Jesús, era un puerto orgulloso, era un puerto rico, activo, era rival de Alejandría, de Antioquía, de Siria. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Tal vez no estamos muy relacionados con esta información o esta historia, pero era un puerto marítimo donde había mucha vida, donde había comercio, donde había intercambio, donde había mucho comercio, ya lo mencioné. Entonces era un lugar al que muchísima gente acudía. También era un lugar muy turístico, porque muchísima gente acudía a ese lugar para adorar a una antigua diosa. Y era una antigua diosa de la fertilidad. Y Éfeso se convirtió en ese centro de culto oriental. Digamos que era la capital de culto para ir a adorar a esa diosa.
a esa deidad. Entonces, la deidad de la que le estoy hablando es una deidad que se le conocía o se le llamaba Anatolia, que esta era la deidad original de este lugar. Si ahorita ubicáramos a Éfeso en el mapa, este se encontraría en Turquía, para que se dé una mejor idea. Entonces, esta deidad estaba ahí, era una deidad de Turquía, y posteriormente los griegos le cambian el nombre y la empiezan a adorar o la empiezan a considerar como Artemisa, como la diosa Artemisa. Ya nos suena más conocido, ¿verdad? Y posteriormente los romanos la consideran Diana, la diosa Diana de Éfeso. Entonces, todo esto, o este pequeño relato, usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 19, si lo quiere anotar para que luego lo lea de tarea, tal vez después haya examen. El próximo domingo hay examen. Así que en este lugar, en esta ciudad, en este puerto, había mucho comercio, pero también había mucho culto. Así que Éfeso se convirtió en un lugar de peregrinaje, se convirtió un lugar para esos adoradores turistas. Así como mucha gente le encanta ir que a sus viajes al Vaticano o a la Basílica de aquí o de allá, así haga de cuenta. ¿Sí? Era un lugar donde si querían ir con esa deidad, pues tenían que ir a Éfeso. También, obviamente, como era un lugar muy turístico, pues ahí se vendía toda clase de artefactos, ¿verdad? Desde llaveros, plumas, vasos, tazas, le ponían su nombre, no sé. Termos, yetis ahí, todo vendían ahí. Entonces era algo muy próspero. Vendían talismanes, vendían recuerdos, vendían estatuillas. De hecho, cuando usted lea Hechos 19 se va a dar cuenta que a Pablo casi me lo corren a patadas de ahí porque empezó a predicar en contra de la diosa de Diana, de Artemisa, y casi lo agarraron así como lo agarraron entre varios sacaborrachos y va para afuera de Éfeso. Entonces, era interesante. Era ese tipo de lugar. Pero en este lugar, obviamente, se establece una de estas primeras iglesias. Una iglesia que, por lo que le estoy platicando, usted ya debe haber ubicado. Esta iglesia la establece o nace por medio de Pablo. Así que Éfeso se apoyaba en el comercio, pero seguían en este culto y seguían trabajando en este tipo de cosas. Sin embargo, la iglesia de Éfeso seguía creciendo. Entonces el Señor le manda a decir a la iglesia de Éfeso, primero que nada le dice, conozco tus obras. Conozco tus obras. Le dice en el versículo 2, conozco tus obras, tu arduo trabajo. O sea que era una iglesia chambeadora. Me imagino que se salían a compartir la palabra, a evangelizar, a ayudar a las viudas, a los huérfanos. Eran chambeadores. Tenían paciencia. Luego también cuando se comparte la palabra hay que tener paciencia. Porque luego los quiere uno agarrar así. ¿Entiende? Entonces hay que tener paciencia. Y dice, y yo sé que no soportan a los malos. O sea, no toleran, en otras palabras, no toleran el pecado. Fíjese la importancia de esto. No toleran el pecado. Han probado a los que se dicen apóstoles. Ya ve que de donde quiera de repente el apóstol no se quede de chinches prietas. Ay, híjole. Hasta allá andan los apóstoles. ¿Qué quiere decir que los han probado? Que tenían el discernimiento de darse cuenta si verdaderamente lo eran o no lo eran. Tenemos que recordar que el término apóstol es mensajero, es el llevar el mensaje, es el llevar el evangelio, el llevar el mensaje de Dios. Eso significa ser apóstol. Más que un título, es
es un nombre de la actividad que se debe de llevar a cabo. Dice, y los han probado, o sea, tienen el discernimiento de saber quién sí es y quién no es. Acuérdense que yo aquí le digo continuamente y comúnmente que usted tiene que fijarse muy bien, no porque alguien se diga cristiano, verdaderamente lo es. O porque traiga una playera ahí con un versículo, tampoco. O porque traiga una calca en el carro, a veces menos. Que el único cristiano a veces es el carro, ¿verdad? Ajá, sí. O alguien que se convirtió en los 90 y se quedó así. Bueno, en fin. Dice, los has probado y sabes quiénes son. Y los has hallado mentirosos. Porque no dicen mentira. Cuando alguien es mentiroso significa que no es íntegro. Aquí en la iglesia podemos caminar y levitar, pero allá afuera nos convertimos en el demonio de Tasmania, ¿verdad? Y luego dice, versículo 3, y has sufrido, o sea, era una iglesia también sufrida, o sea, que aguantaba el rigor. Has tenido paciencia, vuelve a decirle, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Fíjese esto qué importante, porque luego hay mucha gente que trabaja porque se le paga. Usted tiene que saber, y yo aquí se lo voy a decir yo. Hay mucha gente que toca en las alabanzas y se les paga. ¿Usted cree que si no se les pagara tocarían? Hay mucha gente que no. Hay mucha gente que sirve en las iglesias porque se les paga. Entonces son asalariados o verdaderamente sirven al Señor por amor. Eso es lo que le está diciendo aquí a la iglesia de Éfeso. ¿Sí me estoy explicando? Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente en amor, por amor a mi nombre. O sea, cuando alguien verdaderamente quiere hacerlo, lo hace por amor al Señor. Mire, en la actualidad nos hemos acostumbrado a que se nos ofrecen tantas y tantas actividades y tantos espectáculos en las iglesias. Que a eso vamos. Cuando lo único que usted debería de atesorar y lo único importante para usted para ir a la iglesia es su salvación, su vida eterna. Fuera de ahí no hay más. Esa es la buena noticia. Únicamente la salvación. Hay gente que a veces no va a algún lugar por las sillas, por el aire acondicionado. Las estadísticas dicen que mucha gente no va a las iglesias por los baños. Fíjese, qué interesante. Pero bueno, ese es tema para otro día. Entonces es una iglesia que tiene servicio, sacrificio, que es perseverante, que no tolera a la gente malvada, que son apartados, o sea, se mantienen en santidad, tienen discernimiento y obviamente trabajan de acuerdo a la palabra de Dios, son sacrificados. Son una congregación modelo, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Son una congregación chula de bonita, modelo. Pero, híjole, nos vamos al versículo 4. Y iba todo bien, ¿verdad? Chihuahua, que llegamos al 4. Pero tengo algo contra ti, le dice el Señor. Que has dejado tu primer amor. Por eso me acordé del Roberto Jordán. ¿Qué significa esto? Has dejado tu primer amor. Significa que ya no amamos, bueno, en este caso la iglesia de Éfeso, ya no ama al Señor, ya no ama a Jesucristo como lo número uno. Ya no la aman en primer lugar. Si se acordó del 111, había un comercial que decía la número 1. Eso es pura cultura pop, hermanos, discúlpenme. Evidentemente, podemos hacer todo lo anterior. Trabajar por amor al Señor, ser pacientes, ayudar, servir, hacer el trabajo, esforzarnos por Dios. Pero si no lo ponemos en primer lugar, el Señor va a tener algo en contra nuestra. Podemos hacer lo correcto, pero si no estamos en una relación correcta con Dios, la cosa no está bien.
No quiere decir, ojo con esto, no quiere decir que no ame a Dios o que no quiera tener una relación con Dios. Aquí el asunto es que no lo amamos en primer lugar. Déjeme le digo algunas cosas de las que Dios, Jesucristo, no puede ser. Dios no puede mentir, o Jesús no puede mentir, porque va en contra de su palabra. Él es verdad. De hecho, toda la escritura es verdad. Esta es la verdad, la verdadera verdad, no la verdad. Esta es la verdad. Esta no es su verdad, esta es la verdad absoluta. Otra cosa que Dios no puede hacer es pecar. Dios no puede pecar. De hecho, Dios repele al pecado. Cuando nosotros caemos en pecado, Dios se aparta de nosotros. Hay una separación. Esa es la situación que vivimos cuando nosotros no hacemos las cosas de acuerdo a su palabra. Usted puede pensar, pues yo he pecado y no ha pasado nada. Pues no pasa nada en lo físico, pero espiritualmente usted se encuentra separado de Dios. Porque acuérdese que la guerra no es entre carne y sangre. Pero está usted, si está en pecado, está usted separado de Dios. Dios no puede actuar en contra de su naturaleza, de lo que Dios es, de lo que Dios dice. Y Dios pues tampoco puede dejar de existir porque es eterno. Entonces si usted, aunque le diga al Señor, mejor no voy, aunque usted se enoje con Dios, Dios se sigue siendo Dios, ¿eh? El que se la pierde somos nosotros. Otra cosa que no puede ser Dios es ser en segundo lugar. Él tiene que ser lo primero en su vida. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Y yo busqué en el diccionario sobre todo, y era sobre todo. ¿Qué quiere decir sobre todo? ¿Tiene que estar en primer lugar? Voy a empezar a pisar callos, hermano, no lo seguí esta semana, le juro que no lo seguí delante del Señor, el Señor lo sabe. Tiene que ser primero que su esposa o que su esposo, primero que sus hijos, primero que su trabajo, primero que su coche, primero que el fútbol, que el béisbol, que el americano, primero que todo. Y que uno mismo. Por eso dice la Escritura, el que quiera seguirme, tome su cruz, sígame. Porque cuando hablamos de cruz, hablamos de sacrificio, tenemos que morir a nosotros mismos para seguir al Señor. Dios no puede ser Jesucristo. Y fíjese, cuando le digo Dios, lo digo porque así decía la Escritura, pero tenemos también que identificarlo como nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando hablamos de Dios, ese Dios se puede convertir en primer lugar. Y el Dios verdadero, el Padre Jesucristo, está en segundo lugar. ¿A qué me refiero? Que a veces para mucha gente su Dios es el dinero, su Dios es su cuenta bancaria, su Dios es su trabajo, su Dios es su deporte, su Dios es ir con los compadres, su Dios puede ser todo. Su mamá, su papá, póngale nombre. Y eso bíblicamente se llama idolatría. Significa que no necesita usted tener una estatua y algo en un nicho. Idolatría es cualquier sustantivo. Puede ser persona, cosa, animal, lo que sea, o pensamiento inclusive, que él no le permite tener una relación directa con Dios. ¿Sí, vamos bien? Cualquier cosa que haga primero o elija usted primero antes que Dios, eso se puede convertir en su Dios. Pablo nos dice en 1 Timoteo, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando sus manos santas, sin ira ni contiendas. Eso se refiere a que todos estemos de constante buscando la aprobación y buscando la consideración de nuestro Señor. El Señor tiene que ser lo primero en todo. Los primeros frutos, primero en afecto, primero en atención, primero en prioridad, primero en todo. Yo ya le he platicado que cuando su servidor y la pastora en tiempos pasados
teníamos horarios de trabajo así como pastilla porque dábamos clases. Todavía damos clases, pero ya no como estábamos en aquel tiempo. Y nuestro horario de trabajo siempre lo acomodábamos de acuerdo a las actividades de la iglesia. No le estoy diciendo que usted haga lo mismo, pero pues es una recomendación, ¿verdad? O un testimonio que yo le puedo dar. ¿Para qué? Para que no hubiera situaciones que, es que, ¿sabe qué, pastor? No va a poder ir los miércoles porque, en trabajo. Digo, por poner un ejemplo. No pasa nada tampoco, ¿verdad? Tampoco somos secta, o sea, pero le tengo que decir cómo deben de ser las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando reposicionamos a Dios en otro lugar que no sea el primero, estamos creando un ídolo. Dios nos dice y Dios nos pide que Él sea nuestra prioridad. Lo peor es que dejamos a veces de posicionar a Dios en ese lugar sin darnos a veces cuenta. Eso es algo muy común y que a mucha gente le pasa. Entonces por eso es necesario estarnos constantemente revisando. Si usted de constante busca la palabra de Dios, busca un devocional, busca hacer oración, busca tener una relación con Él, yo considero y yo puedo darme cuenta que no va a tener usted problema en ponerlo en primer lugar. Pero si tenemos nuestra vida espiritual abandonada, muy seguramente no está ni siquiera en el segundo. No sé en qué lugar pueda estar el Señor. Tal vez en el lugar allá enrompas en caso de incendio, ¿verdad? Pero como otro ejemplo que constantemente le doy, es como cuando usted tiene un mal buró de crédito y un día se le ocurre que quiere comprar un auto y va y resulta que su buró de crédito no pasó. Si tenemos a Dios relegado así no hasta el número X y un día tenemos una urgencia de esas de rombas en caso de urgencia, no sé qué pueda pasar, ¿verdad? No es por asustarlo, ¿verdad? Debemos encontrar tiempo para el Señor. Porque mire, cuando no tenemos tiempo para el Señor, cualquier lugar, cualquier cosa, cualquier situación va a ser muy difícil y va a estar muy lejos. Y no se puede. Pero cuando realmente nos interesa algo, yo veo que hay gente que le interesa. Mire, yo de repente veo gente que batalla mucho. Pero un día se le pone que se quiere ir de vacaciones y de repente lo veo allá en Europa. ¿Qué significa? Que cuando queremos hacer algo, lo hacemos. Entonces, si realmente queremos tener una relación con Dios, yo sé que se puede hacer. Lo podemos hacer. No es algo imposible. Además, mire, a veces vemos esta situación de tener una relación con Dios como algo muy difícil, como que, no va a poder hacer nada, me voy a volver, no, créame que no. Si vive igual que cualquier persona, solamente se toman decisiones diferentes y decisiones más inteligentes y decisiones más sabias porque lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces terminamos viviendo mejor que mucha gente. Porque el Señor no te prohíbe nada, simplemente está buscando que lo pongas en primer lugar. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Híjole. Tenemos que entender que el Señor nos ha sacado del mismo pozo cenagoso a todos. Mire, a la gente más complicada para poderle compartir el Evangelio, y se lo digo por experiencia, es aquella gente que siente que vive bien, que no batalla económicamente, que aparentemente tiene buena familia, buenos hijos, buena esposa, buen trabajo, pero no tienen a Dios. Entonces usted les trata de compartir el Evangelio y dice, no, ¿para qué? No lo necesito. Si yo no soy malo. Pero entonces yo le pregunto, ¿alguna vez en tu vida has mentido? Y yo le puedo asegurar que la mayoría me va a decir que sí. ¿Alguna vez has robado algo?
aunque sea por error, porque estaba mal acomodado. Porque en la oficina no le van a echar de menos a la pluma o al lápiz o al borrador, o a las hojas, o a la impresión que necesita mi hijo para mañana. Es robo. ¿Sí me estoy explicando? Yo creo que todos han robado en algún nivel, en algún momento. También han dicho tal vez alguna mentira. A los hombres les digo, ¿a poco nunca han visto con deseo a una mujer? Eso los convierte en adúlteros. Nada más con ver, ¿eh? Con que haga un window shopping, ya están pecando. ¿Sí me estoy explicando? ¿Eso en qué nos convierte? En mentirosos, ladrones y adúlteros. Y cuando estamos en pecado, la paga del pecado es muerte. Y si nos queremos salvar de la muerte, ¿cuál es la única solución? Venir a Jesucristo, porque Él nos justifica y nos va a limpiar para poder llegar a esa vida eterna. Por lo tanto, ¿necesitamos a Jesús en primer lugar? Claro que lo necesitamos. Claro que lo necesitamos. Ahora hay mucha gente que habla del Señor y que dice, es que yo amo a Dios. Pero fíjese lo que significa amar a Dios. Juan 14:21, Eric. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, usted no puede decir amo a Dios y andar por la libre, ¿verdad? Que al cabo no pasa nada. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Quiere ver la manifestación de Jesucristo en su vida? Tiene que amarlo. Y al amarlo, pues tiene que guardar sus mandamientos. Tiene que obedecer. Y usted me puede decir, bueno, pero es que yo no conozco los mandamientos. Pues es que aquí está la palabra para poderlos aprender. Y me va a decir, pero es que yo estoy en la gracia. Pero la ley moral no le exime en la gracia. Aún así tenemos que cumplir con ella. Por eso necesitamos la gracia. Y la ley nos sirve para darnos cuenta que necesitamos la gracia. O cuando usted se pasa un semáforo, usted le dice al tránsito, es que yo no me conozco la ley de tránsito. ¿Verdad que no? Lo van a multar. Y le van a poner su infracción. Porque el que usted no conozca la ley no lo exime de cumplirla. Versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yo también aborrezco. Usted se preguntará, ¿y qué onda con los nicolaitas? ¿Y esos cuates quiénes son? ¿O ese qué barrio es? ¿O cholos de dónde? ¿O qué? ¿No? Conozco a los de Valsequillo, de Parral, de Uruachi, de Chihuahua 2000, pero nicolaitas. A los nicolaitas, sí se les mencionaba en aquella época a muchos o mucha gente que empezó a querer seguir las enseñanzas de Jesús, pero abusaban de la gracia de Dios. Empezaron a volverse libertinos, vamos a decirlo así. Sobre todo era un grupo de judíos que ya no querían cumplir con la ley judaica y empezaban a hacer lo que, como el salmista Ricky Martin dice, a vivir la vida loca. Entonces empezaban a vivir así. Cuando los querían reprender, les decían, oye, ¿tú qué? No, es que yo soy nicolaita. ¿Sí me estoy explicando? Entonces empezaron a abusar de la gracia de Dios. Utilizaban la gracia como un pretexto para pecar. Déjeme le digo que tristemente hoy en la actualidad, pleno siglo XXI, no les decimos nicolaitas, pero hay muchos de hecho en muchas iglesias. Y entre más grande vea usted la iglesia, más nicolaitas hay ahí. Me atrevo a decirlo. Así que, dice el Señor, ustedes los aborrecen. Yo también. Yo también. Porque no guardan la palabra de Dios. Porque no guardan su enseñanza.
o la tuercen o la transgiversan para poder seguir haciendo pecado. Porque eso también es muy común en muchos lugares, en muchas partes y en mucha gente. Versículo 7 dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí la pregunta interesante es, mucha gente yo escucho que dice, es que somos en Cristo más que vencedores. Sí, sí somos, sí soy, apá, ¿ok? Sí soy. Pero si aquí nos dice el que venciere, significa que todavía hay algo más que vencer. ¿Qué tengo que vencer? En este caso, de lo que nos está hablando esta porción, es de poner a Dios, a Jesucristo en primer lugar. Entonces yo tengo que vencer en esta vida cualquier tentación que no me permita poner a Jesucristo en primer lugar. En eso me voy a convertir en vencedor. Eso es contra lo que tengo que luchar, con la tentación o el deseo de no poner a Dios en primer lugar. Eso es algo con lo que todos tenemos que luchar todos los días. Y mire, no hay un versículo específico que nos hable de que se pierde la salvación. Y no le voy a decir que se pierde, puesto que no hay algo que lo niegue. Pero cuando leemos porciones como estas, donde dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que venciere, daré del comer del árbol de la vida. Significa que el que no venciere, no va a comer de ese árbol. Así que, pues por si las moscas, pues hay que vencer, ¿no? Hay que vencer. Y vamos a ser vencedores si ponemos a Dios en primer lugar. Significa que tenemos que esforzarnos por ponerlo en ese primer lugar. Tenemos que esforzarnos como creyentes en valorar al Señor. Tenemos que esforzarnos como cristianos en valorar al Señor, en verdaderamente ponerlo en primer lugar. Porque acuérdese que podemos tener todo lo primero que nos habla el pasaje. Podemos ser una iglesia de servicio, de sacrificio, perseverantes, tolerantes, apartados, santos, con discernimiento y sacrificados. Pero si no ponemos a Jesús en primer lugar, no voy a salir vencedor. Entonces tenemos que trabajar en salir vencedores. Porque mire, yo no conozco a nadie que haya dado la sangre por ti más que a Jesucristo. Entonces, ¿quién entregó su sangre por ti? Jesucristo. ¿Quién pagó por tus pecados? Jesús. ¿Quién murió por ti? Jesús. ¿Quién te está dando vida eterna? Jesucristo. O sea, no hay algo que tú me pudieras decir por lo que no pudieras tú o que Él mereciera que tú lo pusieras en primer lugar. De verdad que no hay nada. Y eso no exime, no quiere decir que no vivas tu vida, ¿eh? Y lo vuelvo a repetir y lo digo abiertamente. Porque podemos seguir viviendo nuestra vida. Es más, la vivimos más plenamente. De verdad. Hay una teoría teológica que le llaman la teoría del completamiento. Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros somos espíritu. Voy a poner examen, porque ustedes ya se lo saben. Espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitas, igual que nuestro Dios creador, que es tripartita. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el vehículo que usted ve y lo que nos vemos, y hay unos más guapos que otros, pero es el cuerpo, ¿eh? Te disculpe. Unos más quemados que otros, más llenitos que otros también. Y es el vehículo que usamos para movernos en este plano físico.
El alma es su personalidad, es lo que usted es lo que es Kevin, es lo que es George, es lo que es Martín, es lo que somos cada uno de nosotros. Es nuestra personalidad, es nuestra forma de ser, es nuestro ser, el alma. Y el espíritu es la chispa de vida que nos da Dios, el soplo de vida que habla la Escritura. Porque gracias al Señor es que tenemos ese espíritu, ese soplo de vida. Pero cuando no tenemos una relación con Dios, necesitamos algo que sentimos que está hueco dentro de nosotros. Entonces cuando sentimos ese vacío, y yo espero que aquí la mayoría no sientan ese vacío o no lo sientan, es cuando queremos llenar ese vacío con alcohol, con drogas, con películas, con gadgets, ahora con gadgets, ¿verdad? Con likes, con videitos, con tanta cosa que hay ahora. Con comida, con fútbol, con béisbol. ¿Sí me estoy explicando? Porque sentimos que algo nos falta. Entonces por eso caemos con mucha facilidad en muchas cosas que tenemos que queremos llenar. Pero cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, primeramente como nuestro Señor, Él se convierte en nuestro Salvador. Ahí, haga de cuenta que usted se conecta al medidor de la luz. Y a partir de ahí, usted empieza a tener una vida diferente. Donde ese espíritu con el que se está conectando empieza a llenar ese vacío. Y no solo a llenar ese vacío, sino que esa electricidad empieza a inundar su alma para que su alma empiece a ser transformada, cambiada. Y en algún momento, ya su mente, su alma, ya va a empezar a tener la misma esencia, el mismo sentir, el mismo pensar que Dios, que Jesucristo. Es cuando ya podemos decir que tenemos la mente de Cristo en nuestra vida. Antes no. Pero si ya tenemos un proceso, ya tenemos un caminar con el Señor y eso nos va empapando, nos va inundando, tenemos que llegar a ese punto. Y entonces, como ya nuestra alma tiene los mismos sentir, los mismos pensares que el Señor, nuestro cuerpo, que es movido y dirigido por nuestra alma, por nuestra mente, empieza a dejar de pecar. Entonces ya nuestro cuerpo ya no nos pide que hagamos cosas o que digamos cosas, porque ya nuestra alma tiene otro ADN, tiene otra forma de ser, otra forma de vivir, otra forma de sentir. Pero ese cambio tiene que venir de adentro hacia afuera. ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer? Querer yo hacer el cambio, querer yo conectarme. Para a partir de ahí el Señor me va a ir ayudando, va a ir entrando y va a ir interviniendo en mi vida para yo tener ese cambio. De adentro hacia afuera. Porque si lo quiero hacer al revés, de afuera para adentro, no funciona. Es cuando, como en mi rancho decían, cuando la puerca, ¿qué? ¿Cómo? Ah, sí. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hay religiones, no hagas esto, no hagas lo otro, no te vistas así, no hagas, y todo es no, ¿verdad? Pero cuando es un cambio de adentro hacia afuera, es como una mariposa, es una metamorfosis. Y empieza a haber un cambio que se tiene que reflejar y que usted tiene que empezar a vivir y a pensar de una manera diferente. Y usted empieza a poner a Jesucristo en primer lugar. ¿Sí? Al que venciere lo recompensaré, dice el Señor, versículo 7. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Como ya le decía, no todos resultaremos vencedores. Pero lo que sí quiero dejar esta mañana, esta tarde en ti, en tu sentir, es que busques poner a Dios en primer lugar. Porque no es una religión, es una relación. Es el poder relacionarse con Dios. Y entre más tú quieras involucrarte con Él, Él más se va a involucrar contigo. No va a ser a la fuerza, va a ser a medida de que tú te quieras involucrar con Él.
es a medida de que tú quieras tener esa relación con Él. En alguna ocasión me tocó la suerte y la oportunidad de visitar las cataratas del Niágara. Excuse me. Excuse me, ¿verdad? Sí. La verdad es que es algo muy bonito, es algo muy, muy interesante, muy bonito, es algo majestuoso porque es algo muy grande, la verdad. Y dice uno, ¿dónde se le cierra la llave a tanta agua, ¿verdad? Lleno de agua. Fue una visita rápida, pero igual fue ahí y es algo, la verdad, muy bonito. Cuando usted se para así en el borde, hay un barandal, ¿verdad? Usted se para ahí en el borde y empieza a ver ahí la caída del agua. Cae el agua con tanta fuerza y con tanto mover y con tanta furia también, ¿verdad? Podríamos decir que cae el agua, es tanta agua que se hace una especie de bruma, de vapor, que es de tanta agua que anda ahí circulando en el ambiente. Entonces usted se para ahí en la orillita y empieza a sentir cómo se empieza usted a mojar. De hecho hay mucha gente que va y hasta le venden ahí rompevientos y así para que no se moje, porque se empieza usted a humedecer, se empieza a mojar. Y ahí se moja, y si dura mucho rato ahí, se empieza usted a empapar. Pero todavía, y aún más, hay un barquito en el que usted puede comprar su paseo. Y ese barquito se mete, no sé exactamente cómo sale, es por abajo. Y se acerca mucho a donde está la caída de agua. Se acerca muchísimo. La verdad es que se requiere ser muy valiente para subirse a ese barquito. Porque sí, entre más se van acercando, más se va moviendo. Pero la gente que sube a ese barquito, parte de la atracción, le prestan ahí unos impermeables así, unas gabardinas esas de hule enormes, ¿verdad? Con gorros y todo. Porque ahí verdaderamente termina usted empapado de tanta agua, de tanta bruma, de tanta cosa que hay ahí. Yo quiero invitarlo a que usted empiece a tener una relación con Dios, a que usted verdaderamente busque de todo corazón tener una relación con Dios. Porque mire, si no ponemos a Dios en primer lugar y nada más reconocemos que hay un Dios y ahí lo busco de vez en cuando, usted es como si ni siquiera se acercara al borde del Niagara Falls, ¿verdad? Ni siquiera va a sentir la bruma. Usted se va a mantener intacto, seco. Y si trae alaciado el pelo no se le va a enchinar porque ni humedad va a haber. Pero si usted quiere sentir y tener un encuentro más cercano con Dios, créame que usted se va a querer acercar ahí al borde, donde usted va a empezar a sentir esa bruma, donde usted va a empezar a sentir esa humedad, donde usted va a empezar a sentir esas gotas de agua que le caen. Pero todavía mejor, si usted verdaderamente se quiere meter a lo profundo con el Señor, usted se va a empapar. Usted se va a meter allá hasta donde está cayendo todo el poder, toda la unción de Dios, donde verdaderamente usted va a salir de ahí empapado, donde verdaderamente usted necesita ahí inclusive un impermeable de tanta gloria y tanto poder que va a empezar a sentir y a recibir de parte de Dios. Así que depende de usted, depende de cada uno de nosotros. Y como el Señor le dice a esta iglesia de Éfeso, lo que tengo contra ti es que no me tienes en primer lugar. Que el Señor no tenga a nosotros, a Pacto Vivo, como esa iglesia que no lo tiene en primer lugar. Que podamos en todo momento y todos los días decirle: Señor, tú eres mi prioridad. Tú estás en primer lugar. Tú eres lo único que necesito y deseo en esta vida. Así que yo le invito esta tarde, se ponga de pie. Y yo quiero invitarlo
a que repita esta oración. Si usted nunca ha entregado su corazón al Señor, esta es la oportunidad de hacerlo, porque ya escuchó que la única forma de poder tener vida eterna y salvación es por medio de Jesucristo. Pero lo tenemos que hacer con voz audible, así nos lo dice el libro de Romanos. Tenemos que hablarlo, tenemos que declararlo, tenemos que decirlo. Así que yo lo invito a que repita esta oración. Y si usted ya se entregó al Señor, usted sabe que nunca está de más volver a refrendar este amor, porque igual todos los días volvemos a caer en situaciones y pecados. Así que qué mejor que volvernos a entregar al Señor. Así que yo le invito a que haga esta breve oración. Bendito Señor, en esta hora nos presentamos como una iglesia, como una familia. Sabemos, Señor, que soy un pecador, pero también sabemos que Jesucristo, tu Hijo, que resucitó de los muertos, nos puede dar justicia y nos limpia de todo pecado. Así que el día de hoy yo declaro a Jesucristo como mi Señor, y te quiero pedir que también escribas mi nombre en el libro de la vida. Y ya te doy gracias, porque a partir de hoy puedo ser llamado Hijo de Dios. Te damos ya gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Permítame orar por usted. Bendito Señor, Padre Santo, en esta hora quiero pedir de tu bendición, de tu unción sobre cada uno de tus hijos. Los bendigo en tu nombre, porque tú eres el único que da salvación, tú eres el único que bendice. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, que tengan una semana gloriosa, una semana llena de éxito, una semana, Señor, donde tú les des a manos llenas de tu provisión. Y te doy ya gracias por la vida de cada uno de ellos, que puedan compartir de tu reino a sus familias. Y te doy gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.